Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Angie Natalia Guzmán Ramírez y mi compañero es Santiago Borges Maecha. A continuación, les vamos a explicar acerca de la teoría constructivista, cuál es su definición, los autores principales, su metodología y posteriormente abordaremos un estudio de caso en el que nos permita comprender esta teoría. Bueno, entonces, si bien las relaciones internacionales demandan diversas perspectivas de estudio para comprender la complejidad de sus interacciones, el aporte que le da el constructivismo en sí consiste en considerar dichas interacciones como un proceso netamente sociológico cuyos agentes y estructuras están centrados en la constitución recíproca. Es decir, no se puede comprender una parte de la sociedad sin referirse a la otra, o no puede explicarse los unos sin los otros. Desde esta perspectiva, pues vemos que las estructuras centrales del sistema internacional son sociales y las identidades e intereses de los actores son construidos por medio de esas estructuras. Es decir, las sociedades crean elementos centrales para las interacciones entre los diferentes entes, como son la identidad y los intereses de los actores mismos. Es así como los actores pues plantean sus intereses y sus identidades y estos son la guía de su comportamiento social. Hay un autor que es muy importante para el desarrollo de la teoría constructivista, quien es Alexander Wen, quien plantea que las estructuras sociales poseen tres características principales. La primera es el conocimiento compartido o entendimiento intersubjetivo, la segunda son los recursos materiales y la tercera son las prácticas. ¿Qué nos quiere dar a entender este autor estadounidense? Pues que el hecho de que las estructuras sociales están definidas por un conocimiento compartido propicia que la naturaleza de las relaciones entre los actores, si bien sea de cooperación o de conflicto, y que esa dependencia de la estructura social es lo que hace que el constructivismo tenga una visión idealista de hecho. Ahora abarcaremos uno de los principales teóricos y autores exponentes de la teoría constructivista, el politólogo estadounidense Alexander Wendt, con uno de los trabajos más importantes, el cual es el libro llamado La teoría social de la política internacional, en donde expresa el enfoque constructivista para el estudio de la disciplina. Entre otras obras también encontramos La cuántica y las ciencias sociales unifican la ontología y la física social, y La anarquía es lo que hacen los estados, publicada en una revista internacional. Otro de los teóricos exponentes de la teoría es Michael Barnett. Es un constructivista estudioso y profesor de las relaciones internacionales en la escuela de Eliot, con obras como Constructivismo social, Gobernanza global y Poder de la política internacional, junto con Raymond Duval. Finalmente, presentamos un último autor, Nicholas Ponoff, un académico estadounidense que es influyente estudioso constructivista de la disciplina. Su contribución más conocida en el constructivismo es World of Merkin y otras obras como Constructivismo, un manual para el usuario y Mundos de nuestra propia creación. Bueno, ahora ya para entrar en contexto, surgieron tres momentos históricos que permitieron el desarrollo y el reconocimiento de la teoría constructivista. El primero fue el auge del constructivismo, luego la caída de la URSS y el agotamiento del positivismo. Si bien la caída del muro de Berlín fue un símbolo del fin de la Guerra Fría y trajo consigo no solamente el reacomodo de las potencias económicas y militares en torno a una nueva realidad internacional, sino que también significó una necesidad de entender esa realidad, tomando como un punto de partida el hecho de que los fenómenos que ocurrían en ese momento no cabían en las teorías clásicas. Es por esto que se llegó a desarrollar la preparación para el constructivismo como una alternativa de análisis que comenzó con el debilitamiento del positivismo, que había servido como base epistemológica pues de teorías como la realista y las liberales, y que estos no podían explicar fenómenos tales como la guerra de Vietnam o la consolidación de la economía política internacional, en tanto pues a tendencias de estudios ya no podían ser explicados por estas teorías. Y es allí donde generó una división teórica al final de la década de 1970, en donde se
planteó una visión alterna que fue el constructivismo. Cuando hablamos de la teoría constructivista, es muy importante tener en cuenta conceptos claves como lo son ideas, identidades, percepción, subjetividad, debido a que el constructivismo se ocupa principalmente de entender cómo el rol de las ideas moldean el sistema internacional. Para nuestro caso de análisis, la relación conflictiva entre Bolivia y Chile se ha mantenido porque han construido una percepción de amenaza mutua y porque el territorio en disputa juega un papel fundamental. Los constructivistas, además de esto, creen que las normas sociales moldean y hacen variar la política exterior a lo largo del territorio, de modo más efectivo que la seguridad que nos plantean los realistas. En síntesis, el tema central del constructivismo es la mutua constitución de las estructuras sociales y los agentes de las relaciones internacionales, y se analizan identidades e intereses de los actores. Bueno, ahora como características principales encontramos que, según Wen, el constructivismo es una teoría de las relaciones internacionales que aparece como un intento de poder acercar las posturas neorrealistas y neoliberales en el marco del segundo y tercer debate. Tal como lo afirma Mónica Salomón, inicia no a partir de una teoría acabada, sino que a partir de las carencias percibidas en los enfoques tradicionales y a partir del manejo de factores como el sociohistórico y los sociocognitivos. Una parte de sus estudios trata el papel de organismos internacionales en la configuración de procesos estatales, como por ejemplo el papel de la UNESCO en la reestructuración de las políticas de investigación a partir de procesos descritos como la reconfiguración de intereses, mientras que otros estudios de casos se centran en la construcción de normas, quitándole espacio a las instituciones que las producen, como por ejemplo el análisis de las normas que subyacen la soberanía como institución. Finalmente, en términos de cooperación, la práctica de la soberanía transformará los acuerdos de seguridad y la política de poder en distintas formas. En primer lugar, los estados llegarán a definir su seguridad dependiendo de la conservación de sus derechos de propiedad. En un segundo momento, llegarán nuevas interpretaciones del yo con el otro y, por último, la creación de nuevas identidades. Un análisis constructivista del problema de cooperación es más cognitivo que conductual, debido a que se ocupa del conocimiento intersubjetivo que define la estructura de identidades e intereses. Ya para analizar cuál es el fin de la teoría y cuál es esa necesidad de comprender el sistema internacional, vemos dos postulados: el postulado de la revolución ontoepistemológica del constructivismo. Entonces, por un lado tenemos la ontología, desde el punto de vista ontológico, para el constructivismo, la anarquía política estructural del sistema en sí misma no significa nada, pues en consecuencia no puede determinar nada para los actores que se encuentran circunscritos en ella, ¿sí? Como piensa pues el realismo. Y es que para los constructivistas, hasta antes de pasar por el tamiz de la intersubjetividad, de esa representación discursiva y de la construcción imaginaria, la anarquía simplemente está desde el punto de vista normativo o simbólico, y que es también completamente vacía. Desde el punto de vista de la epistemología, el constructivismo pues también logra que las hipóstasis producto de la repetición de ciertas instituciones, prácticas y discursos se muestren justamente como eso, que son formas sociales reificadas a las que hay que desencializar a través del ejercicio hermenéutico, y ante todo pues el constructivismo constituye un recordatorio de que más allá de esas estructuras de las imposiciones y constricciones objetivas e intersubjetivas, y del resto de la realidad social, puede ser que los actores pueden ser lo que los actores quieran ser, ¿sí? Y es ahí el núcleo duro de su revolución ontoepistemológica como tal. Una de las principales ventajas de la teoría es que es capaz de contribuir al diálogo neoliberalismo, reforzando los argumentos neoliberales y al mismo tiempo acerca las posiciones reflectivistas a las racionalistas, para poder explicar lo que sucedía en un contexto de guerra durante los 80. Según Wen, es una síntesis de las teorías reflexionistas, racionalistas, neorrealistas y neoliberalistas. Además, a pesar de ser una teoría reciente, ha alcanzado dimensiones respetables y ha despertado el interés de estudiosos a la producción académica y acercarse más a una teoría formalizada. Una de las ventajas principales es que carece de un número suficiente de datos acumulados para hacer una teoría de las relaciones internacionales, como lo afirma Ruggie.
y otra es que a la hora de teorizar los autores optan por una teorización más interpretativa e inductiva que explicativa y deductiva, además de carecer de un enfoque cuantitativo. Algunas de las diferencias que encontramos con las demás teorías es que por un lado el neorrealismo plantea como hipótesis que el hegemón busca mejorar su posición frente a los demás competidores. Por el lado de los neoliberalistas, los estados buscan superar los problemas de confianza para alcanzar sus intereses, mientras que en el constructivismo los estados pueden buscar objetivos, no necesariamente racionales o utilitaristas, sino que buscan prolongar sus ideas hacia el exterior con el propósito de alcanzar intereses comunes a partir de modificar sus percepciones. Bueno, un principio fundamental de la teoría constructivista es que la gente se relaciona con los objetos, incluyendo otros actores, según el significado que estos objetos o actores tienen para ellos. Siendo así, los estados actúan de una forma con sus enemigos y de otra diferente con sus amigos, debido a que los enemigos suponen una amenaza. En el constructivismo, la distribución de poder puede que afecte siempre a los cálculos de los estados, pero la manera en la que lo hace depende de las interpretaciones y de las expectativas intersubjetivas, y depende también de la distribución del conocimiento que da forma a sus concepciones de sí mismo y del otro. Es decir, para colocar un ejemplo, si Chile y Bolivia deciden que ya no son enemigos, la guerra se acaba debido a que son los significados colectivos los que conforman las estructuras que organizan nuestras acciones. Ahora abordaremos un estudio de caso que nos permitirá comprender y entender la teoría constructivista desde un ámbito de la realidad internacional. Bueno, durante los procesos de independencia, el desierto de Atacama se convirtió en un punto estratégico para Chile, Perú y Bolivia debido a los yacimientos de nitrato, salitre, cobre y plata. Esto inaugura una desconfianza entre los países debido a que Chile estaba teniendo una mayor ventaja comercial y es allí donde comienza la guerra del Pacífico. Desde una mirada del constructivismo, en primera instancia vemos a la Guerra del Pacífico como un constructor de la identidad nacional, tanto en Chile como en Perú, en donde se mezcla con la visión chilena de un supuesto revanchismo peruano. Allí vemos que esa identidad negativa de ambos países a partir de la Guerra del Pacífico es evidente y que hay consenso entre el origen del conflicto e incluso un desarrollo del devenir de la relación entre estos dos países. En segunda instancia, se propone que el análisis a partir de cómo da la amenaza entre los dos países, entendiéndose como el producto de la construcción de una percepción, lo cual le da el carácter constructivista al análisis. Luego tenemos que desde la perspectiva propiamente constructivista encontramos el desarrollo del estudio de caso que sean dos componentes. El primer componente es la discusión agente-estructura, en la cual el agente es explicativo de la estructura porque sin su acción la estructura no existiría y es su acción la que le da el sentido a la disposición estructural como tal, sí, de este caso. Como segundo componente está la concepción que se tiene sobre el papel de las reglas, el poder y el sistema internacional. Las reglas conocidas como constitutivas o normativas y estas abren desde la intersubjetividad el espacio para que el Estado redefina sus intereses y los medios para hacerlo. Y ya para concluir, finalmente el autor Becerra nos propone una tipología para entender las relaciones a nivel regional para agentes centrales y agentes periféricos según el poder e influencia que tenga una potencia sobre la región y sus estados. En el caso que ya hemos planteado a lo largo de la exposición, las relaciones se dan entre dos agentes periféricos, en donde podemos observar que el poder lo lleva Chile debido a la cooperación internacional que tiene con países de América Latina y Europa. Asimismo, vemos que pues al tener esa influencia en estos países le genera un incremento en su economía y por lo tanto un incremento en su poder militar. Y esto le permitió pues tener una ventaja sobre Bolivia, ya que Chile es uno de los países con mayor influencia económica y comercial en la región de América Latina. Y es por ello que concluimos que si bien en este caso el poder lo otorga Chile. Para afinar la conclusión, es importante precisar que la persistencia de una relación conflictiva, como en el caso entre Bolivia y Chile, se da debido a que han construido una percepción de amenaza mutua. La teoría del constructivismo sí funciona y es muy eficaz porque nos permite analizar un conflicto desde una perspectiva
de percepción de amenazas, al constituir la idea de enemigo entre los dos países como lo de Chile y Bolivia, teniendo en consideración que Bolivia parte del entendido de que Chile es un estado invasor y que no dudaría en un solo momento en incursionar militarmente con la intención de poder perfilarse como una potencia regional, lo que le permite una interpretación distinta a los enfoques tradicionales a los que estamos acostumbrados al momento de analizar un conflicto, como los neorrealistas y los neoliberalistas. Muchísimas gracias por su atención.